Muy buenos días, tengan todos ustedes, jóvenes. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio a la asesoría del día de hoy. Bienvenido grupo 21E con asesorías de los días lunes y martes a las 9 de la mañana. Bien, el día de hoy vamos a comenzar con los temas de la unidad 6, la última unidad ya del segundo módulo. Con esta unidad cerramos ya lo que es el curso de inglés. Y en esta ocasión lo que nos corresponde ver es el vocabulario de giving advice, ese es el nombre de la unidad, dar consejo. Y la gramática es el vocabulario y la gramática que nos corresponde ver es el uso del used to, principalmente sus estructuras afirmativa y negativa, y también el uso del should y shouldn't, del verbo modal should y shouldn't, para dar consejos o dar consejos de forma negativa, recomendaciones negativas. Em, Vamos a comenzar con el used to, que es un tema que a pesar de que la plataforma solamente lo toma como muy de manera, eh, no ahonda tanto, digamos, solamente es un pequeño repasito. Vamos a ver aquí las partes de la estructura, a ver qué tal nos va. Bien, comenzamos por decir que used to, en español lo podemos interpretar como solía. La ventaja del used to es que lo podemos conjugar con todos los pronombres personales y es yo solía, si lo conjugamos con la primera persona, solía, yo solía, solías, en referencia a tú, él y ella, eso, solían, solíamos, nosotros solíamos, ustedes solían y ellos solían. Suena curioso, pero vamos a ver cómo se forma la estructura. Se utiliza usamos el used to para hablar acerca de hábitos pasados, lo que tú solías hacer, o estados pasados también. La estructura afirmativa es muy simple, se compone del sujeto, el used to, el verbo y un complemento. Entonces, por ejemplo, el sujeto es I, la estructura del used to pasa como tal, el verbo en forma simple y luego un complemento. Entonces, I used to watch cartoons, quiere decir que solía ver caricaturas. Y entonces estamos hablando de un hábito pasado. Regularmente esto se relaciona mucho cuando hacemos una noción o queremos hacer una referencia de cuando éramos o muy jóvenes o hace mucho tiempo. No es como que algo muy reciente, de repente no es como muy reciente, por lo regular se utiliza con algo muy pasado, ¿no? Hace mucho tiempo. En la estructura negativa tenemos que se compone por el sujeto, en este caso es el I, la estructura del did not used to, toda completa, o también podemos contractuar el did not con el didn't used to, más un verbo en forma simple, el verbo eat, y luego un complemento fruit. Entonces, I didn't used to eat fruit, quiere decir que yo no solía comer fruta. Y en la estructura negativa, interrogativa, perdón, tenemos que, como en todos los demás, en muchos de los otros estructuras gramaticales de otros tiempos, de manera simple lo que hacemos es invertir el orden del sujeto con, en este caso, el primer auxiliar que tenemos, que es el did, que es el auxiliar que utilizamos en pasado, y hacemos una inversión. Primero colocamos el did y luego ponemos el sujeto. Y quedaría entonces el auxiliar did, aquí al inicio, luego el sujeto, en este caso es el you, y luego viene used to, en forma simple también. Nótese que en la parte negativa y en la parte interrogativa, el used to pierde la D, solamente se utiliza el verbo en pasado como regularmente lo hacemos en oraciones afirmativas, y luego viene el verbo en forma simple, el complemento y un question mark. Entonces, did you used to sleep late? Y el tonito, ¿no? De la entonación de la pregunta. Y la pregunta es que si solías dormir tarde, tú solías dormir tarde. Entonces, esta es la estructura para que nosotros podamos visualizarla de manera simple, de manera general. En cuanto a los usos del used to, ya sabemos que se utiliza para hábitos pasados y acciones repetidas también en el pasado. Lo que tú hacías continuamente en un pasado. Por ejemplo,
I used to drink 5 to 10 cups of coffee. Entonces, solía beber de 5 a 10 tazas de café. Entonces, eso era un hábito pasado. También, I used to wake up at 12 p.m. Entonces, solía despertarme a las 12 de la tarde. Entonces, era un hábito. Y también en el ejemplo de I used to eat much fast food. Pues originalmente solía comer mucha comida chatarra, mucha comida rápida. Entonces, esto es el uso del used to en alguna forma simple para describir hábitos o acciones repetidas que yo solía hacer en el pasado. Hábitos pasados. No nada más para hábitos pasados, también se utiliza para acciones pasadas, como lo acabamos de ver, que son hábitos o estados pasados, y por lo regular se utiliza esta estructura para decir qué cambió o qué contrastarlo con una oración en presente para hacer un contraste sobre qué solía ser en el pasado y cómo ha cambiado al día de hoy. Entonces, esta es una estructura también común que utilizamos. En esos casos utilizamos dos tipos de oraciones. La primera es el pasado con el used to. Aquí está separado por una coma. Quiere decir que a partir de aquí ya es una oración independiente. Y la segunda oración, por lo regular, es una oración en presente simple para denotar lo que cambió del tiempo pasado al tiempo presente. En las estructuras que vemos aquí a continuación también. Y finalmente, solamente que aquí está invertida, pero ahorita la explicamos. La primera dice, I used to be a coffee addict, como lo mostramos en el diapositivo anterior. Ahora, now I only drink water. Pues solía ser un adicto al café, ahora solo tomo agua. Entonces, eso es lo que denota y eso es el estado o la pasada acción que cambió. Entonces, cambiamos un hábito, cambiamos una costumbre, una acción. En la segunda, I used to wake up late. Solía levantarme tarde. Now I get up at 6 to work. Ahora me levanto a las 6 para trabajar. Entonces aquí también denotamos que había una acción pasada, un hábito pasado y cómo cambió al tiempo presente. Y nótese que utilizamos aquí una expresión de tiempo del presente, now. También lo que podemos hacer es de manera como lo hicimos anteriormente, aquí solamente que invertimos el orden de las oraciones. Aquí primero comenzamos con la oración en presente, pero contrastamos con un but, que esto es un linker, un conector que nos sirve para contrastar ideas. Por lo regular es afirmativa con negativa, pero también aquí en este caso son ideas opuestas. El pero nos sirve para eso. Y dice, I eat healthy food every day, but I used to eat junk food. Entonces, como comida saludable todos los días. Aquí está una expresión de tiempo presente, but, pero, yo solía comer comida chatarra. Entonces, aquí estamos haciendo otra vez un contraste y estamos utilizando un linker, un conector de contraste. O simplemente también podemos utilizar una coma y separar las oraciones. En este caso, el but está haciendo la función de separador de oraciones. No necesariamente tenemos que utilizar oraciones afirmativas. Esta es la estructura afirmativa para acciones que cambiaron, acciones pasadas que cambiaron. También podemos utilizar esta oración de forma negativa. Así también lo podemos utilizar para también denotar cosas que cambiaron, pero con una estructura de negación. Entonces, la primera oración dice, Children didn't used to have cell phones, but now everybody has one. Podemos decir incluso en mis tiempos, en mi juventud, en mi niñez, los niños no solían tener celulares, pero ahora todos tienen uno. Entonces, estamos viendo también cómo contrastan las oraciones, las ideas, con una oración o con una idea negativa. Entonces, children did used to have. Los niños no solían tener. En la siguiente oración, I didn't used to like my partner. Nowadays, we are best friends. A mí no solía caerme bien. Aquí el like, como, no necesariamente como gustar, aquí es como me cae bien.
no me caía bien mi compañero, no solía caerme bien mi compañero. Hoy en día somos mejores amigos o mejores amigas. Entonces aquí también estamos haciendo un contraste de una oración negativa con una oración positiva. Y finalmente, we did not used to do our homework, but today we almost do it. Entonces nosotros no solíamos hacer nuestra tarea, pero hoy nosotros siempre la hacemos. Entonces aquí está el contraste. Y originalmente nosotros hacemos un tipo de encuestas o de preguntas para también empezar a que las personas también comiencen a fomentar esa especie de buscar recuerdos en lo que ustedes hacen esta serie de preguntas. Les haces la pregunta de cuál de estas oraciones como que es verdadera para ti. Y comenzamos por lo regular con when I was little, cuando era pequeño. Hay otras expresiones que podemos utilizar, pero when I was little, cuando era un niño, cuando era pequeño. I used to play with toys. Esto yo creo que se relaciona casi con cualquiera de nosotros. Solía jugar con juguetes. When I was little, I used to be very noisy. Solía ser muy escandaloso, muy ruidoso. When I was little, I used to eat a lot of vegetables. A lo mejor no para todos, pero para la mayoría puede ser, algunos. Solía comer muchas verduras. When I was little, I used to travel a lot. Solía viajar mucho, a lo mejor no. When I was little, I used to be afraid of ghosts. Solías tenerle miedo a los fantasmas. O when I was little, I used to read comics. Solía leer historietas de caricaturas o de héroes. Entonces, de repente aquí utilizamos estas expresiones también. In my childhood también podría ser, que se refiere a mi niñez. In my childhood, en mi niñez, I used to play with cars or dolls. I used to eat vegetables. Y I used to live in Europe. Entonces, solía jugar con coches o solía jugar con muñecas. Para la mayoría de nosotros, yo creo que podemos checar esto si es verdadero o falso. Yo creo que la mayoría de nosotros se relaciona con algo de eso. Entonces, vamos a decir, it's true. I used to play with toys en general, ¿no? Cars o dolls. En el segundo ejercicio, I used to eat a lot of vegetables. A lo mejor es verdadero para algunas personas, pero no para todas. No es mi caso, pero ok. Algunos se pueden relacionar, algunos no. En la última, ese es un poquito menos improbable. Entonces, I used to live in Europe. Yo creo que es más improbable aquí para la mayoría que no haya sucedido esto. Entonces, como pueden observar, la gramática es realmente simple. La cuestión aquí no es tanto la gramática, y lo mismo pasa con el tema que vamos a ver a continuación, el de should o shouldn't. La gramática no es el problema en estas cuestiones, la gramática es simple. Lo que aquí tenemos que hacer es una buena comprensión lectora o una buena interpretación de las oraciones para saber cómo podemos interpretarla, leerla o cuál es en algún determinado ejercicio, cuál es la parte faltante o la parte crucial para contestar un tipo de esos ejercicios. Y en relación al otro tema que tenemos que ver el día de hoy, este nada más es un review. El libro lo toma de manera muy simple, de hecho ni siquiera lo explica o ni siquiera hay una gramática así como que muy marcada. Aquí lo estamos haciendo un poquito más, estamos ahondando un poquito más. El tema que sí viene más, digamos como que lo explica más, como que todavía lo toma más un poquito más el tema, es el tema de should y shouldn't, que es el que vamos a ver a continuación. En este caso, should y shouldn't es un verbo modal que nos sirve para decir deberías o no deberías, en este caso la parte negativa. Entonces, es una palabra que nosotros utilizamos según el libro, para dar una recomendación, el should para dar una recomendación. Yo diría más bien un consejo, no es obligatorio, es un consejo. Y el shouldn't es una recomendación negativa o un consejo de manera negativa. Entonces, un ejemplo dice, when the weather is bad, you shouldn't swim in the ocean, you should stay in the hotel. Cuando el clima está malo o está feo, tú no deberías nadar en el mar, tú deberías permanecer en el hotel.
Esas son las recomendaciones que tú le harías o los consejos que tú le darías a alguien. No deberías nadar y deberías permanecer en el hotel. También el libro marca que debemos saber utilizar o de por lo menos conocer el why don't you en referencia a que por qué no, o también en referencia a algún otro pronombre, why doesn't he, why doesn't she, o why doesn't they, why doesn't we, etcétera, para recomendaciones como una recomendación extra, ¿no? Entonces, why don't you play ping pong at the hotel? Sería entonces, cuando el clima está malo, tú no deberías nadar en el mar, tú deberías permanecer en el hotel. Hey, ¿por qué no juegas ping pong en el hotel? Es una recomendación extra, ese why don't you. Y finalmente aquí podemos ver que la gramática, al igual que con el used to, es realmente simple, es muy sencilla. Aquí lo que hacemos es colocar cualquiera de los pronombres personales o un nombre propio o un sustantivo común cualquiera y colocar el auxiliar should más el verbo en forma simple. I should eat, debería comer. You should eat, deberías comer. He should eat, debería él comer, etcétera. Entonces aquí, como pueden notar, no hay una regla especial para ningún pronombre, etcétera. Entonces esa parte es para nosotros es un alivio, ¿no? Que no tengamos que hacer tantas conversiones o tantas conjugaciones. Y lo mismo pues sucede con la estructura negativa, con cualquier pronombre, utilizamos el shouldn't. Entonces, I shouldn't eat, yo no debería comer. You shouldn't eat, no deberías comer. He shouldn't eat, él no debería comer, etcétera. Así como lo maneja la estructura del libro, should para recomendaciones positivas, you should eat healthy food on vacation, deberías comer comida saludable en vacaciones. You shouldn't eat junk food every day, no deberías comer comida chatarra todos los días. Why don't you es una recomendación extra. Why don't you order a salad? ¿Por qué no pides ensalada? ¿Por qué no ordenas una ensalada? O también hay otra expresión también para decir una recomendación extra. You can. You can en el sentido de posibilidad, no de habilidad. Originalmente vemos el can como habilidad, en este caso lo vamos a ver como posibilidad. Entonces, you can have some pasta too. Es como que puedes comer pasta también, como opción, ¿no? ¿No quieres ensalada? Ok, you can have pasta. Entonces, estas son las expresiones que maneja el libro y estos son los ejercicios que nosotros podemos también notar allí. La primera, vemos French fries. Ya sabemos que French fries es comida chatarra, junk food. Entonces, aquí la recomendación es muy simple. Tenemos que aplicar lectura de comprensión y además aplicar el sentido común. Tú, comer comida chatarra, ¿deberías o no deberías? Es muy simple. Entonces, you shouldn't. Tú no deberías comer comida chatarra. O no mucha, ¿no? Por lo menos. Entonces, aquí tenemos que aplicar lectura y aplicar sentido común. En la segunda, you eat fish. El pez se considera un alimento saludable, ya para no mencionar tanto fruits and vegetables, pues fish. Entonces, la recomendación es you should eat fish. Deberías comer pescado. Y finalmente aquí, en una recomendación, si es en oración afirmativa, pues podemos utilizar el you can como posibilidad, pero como estamos hablando aquí de una interrogatoria, entonces, why don't you have some milk? ¿Por qué no tomas algo de leche? Entonces aquí es una opción o una recomendación extra. Nos vamos a enfocar nada más en el should y shouldn't, porque son como que los centrales. Los otros son para dar una especie de recomendación extra. El should y shouldn't son la gramática central. Entonces aquí la práctica es muy simple. No se trata tanto de que dónde va colocado, porque es realmente muy simple. Después del después del el sujeto, o en el caso de las oraciones negativas con el shouldn't, no hay problema. En el caso de la interrogativa, nada más lo que hacemos es, como lo hicimos anteriormente en el otro tema, lo mismo aquí, cambiar el orden del sujeto con el auxiliar y listo. Eso es toda la forma para, la estructura para formar una interrogativa. Aquí lo que es importante es que ustedes tengan la lectura de comprensión correcta y después aplicar el sentido común o aplicar conocimientos generales para contestar lo que sigue. Entonces, aquí dice, it's almost 8 o'clock. You go to work now. Casi son las 8. Tú deberías irte a trabajar ahora. Es como cuando su mamá les despierta en la mañana y dicen, ya levántate, ya es tarde.
ya te tienes que ir a trabajar, es más o menos en ese sentido, ¿no? Son casi las 8 en punto, deberías irte a trabajar. En la segunda, nuevamente aquí les comento, para formular una pregunta, lo único que hacemos es cambiar el auxiliar por el sujeto. Como aquí diferencia está en presente, en la afirmativa, pues para preguntar simplemente decimos, should Alex cook dinner? ¿Debería Alex cocinar la cena? Ok, yes, he should. Y de la misma forma que con otros auxiliares, cuando utilizamos el should para preguntar, utilizamos el should o shouldn't para contestar, dependiendo si es afirmativa o negativa. Después, my friend try to quit smoking. Mi amigo, tratar de dejar de fumar. Entonces, una recomendación sana sería, debería tratar de dejar de fumar. En la siguiente, we should stay home. We go out. Entonces, nosotros deberíamos quedarnos en casa. Nosotros no deberíamos salir. Entonces, es una recomendación, sobre todo en estos tiempos, es una recomendación que escuchamos seguido, ¿no? Entonces, deberías permanecer en casa, no deberías salir. Cualquiera de las dos. Idea afirmativa, misma idea con alguna connotación negativa. Y, después aquí en el número 5 nuevamente pregunta, should they watch TV all day? ¿Deberían ellos ver televisión todos los días o todo el día? A lo mejor en referencia a los niños, ¿no? O a alguien que está en casa casi todo el tiempo. Entonces, ¿deberían ellos ver televisión todos los días? Claro que no, no, they shouldn't. No, no deberían. Entonces aquí podemos ver también ejemplos de pregunta con una respuesta negativa. Con el auxiliar que pregunto, con el auxiliar que contesto. Y en este caso es no, they should not. También podemos contestarlo así. Después, Stuart looks very sick. He see a doctor. Entonces, Stuart se ve muy enfermo. Él, recomendación, debería ir a ver a un doctor. Esta es complicada porque tiene vocabulario que nosotros de repente a lo mejor no conocemos, pero, ok, you drive a car without wearing a seatbelt. Es tú conducir un auto sin usar o vestir, aquí sería el verbo vestir, pero que se usa para usar, tu cinturón de seguridad. Entonces aquí ya nosotros podemos deducir que tú no deberías conducir un auto sin utilizar el cinturón de seguridad. Y finalmente, en esta estructura también podemos notar que es una pregunta, pero en el caso de las anteriores era una pregunta que comenzaba con el should porque son preguntas de sí o no respuesta. ¿Debería Alex cocinar o deberían ellos ver televisión? Aquí es que deberíamos preparar para la cena o comer para la cena. Entonces, no originalmente comienza nada más con el should, estas son de sí o no respuesta. Y aquí esta es una pregunta abierta, pero es nada más para ejemplificar que se puede hacer también de esa estructura simple también. Entonces, jóvenes, como pueden observar, esos son los dos temas que nos corresponde ver ya para terminar con esta unidad 6. Realmente son temas muy simples. La cuestión no es tanto en la gramática. La cuestión aquí es dentro del contexto de la oración, lo que tenemos que saber. Entonces, vamos a pasar a las actividades de práctica, a ver qué tal nos va con las actividades de quizzes. Vamos a hacer entonces esas actividades. Y en lo que pasamos a eso, les voy a pedir por favor que enciendan su cámara para que pueda yo tomar su evidencia de su asistencia. Y en lo que encienden su cámara, les comento que vamos a hacer entonces actividades de vocabulario, giving advice, sobre todo también con las emociones. Ahorita vamos a hablar mucho de emociones en este caso, porque, o con sentimientos, porque es muy común que cuando hablamos de sentimientos, también a veces cuando damos recomendaciones o cuando hablamos de cómo te sientes, es cuando nosotros damos recomendaciones. Entonces vamos a hablar de ese tipo de vocabularios. Bueno, se me hizo fácil relacionado con emoticones, pero ahorita lo van a ver. También vamos a ver la estructura del used to y la estructura del should, un ejercicio para cada uno. A ver qué tal nos va. Muy bien. Gracias, eso sería todo, compañeros. Entonces, no nos despedimos. Si hay jefes de grupo por aquí, ¿verdad? Ever, aquí está. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahorita nos vemos, no nos despedimos, vamos a hacer las actividades y regresamos para el análisis.